Bueno, cómo no, se necesita un estudio, pero también se necesita una vivencia especial. En mi caso personal, en mi historia, se unifican esas dos cosas, como vos lo decías, como la posibilidad de poder mirar la sociedad con las herramientas que te da una ciencia, en mi caso la antropología, pero también con el haber pasado por un proceso de haber crecido en una familia insertada allá en los 70 con la figura de un gran hombre que fue mi abuelo y que fue asesinado estratégicamente por la policía de Salta de 1976 en connivencia con un grupo en poder político y el sector militar. Yo crecí teniéndole mucho miedo a la policía porque cuando desapareció mi abuelo Miguel Ragone, un grupo de policías de civiles, yo tenía 8 años, llegaron al departamento en el que vivía con mi madre y dieron vuelta a todo el departamento y sin dar ninguna explicación. ¿Vos vivías en el monobloc Salta? En los edificios que están al costado lado del monumento Güemes, sí, exactamente, sí, lo vi. en la avenida Uruguay. Y en ese momento el impacto fue muy grande de ver estos hombres con armas, ver las armas y ver, digamos, la violencia de la no explicación sobre todo. En los años posteriores la policía ocupó un lugar importante, digamos, con la averiguación de antecedentes cuando era joven y transitaba por las calles y un policía te podía parar y pedirte antecedentes o te podían llevar preso y tenerte detenido sin darle aviso a un familiar. Bueno, lo que conocemos más o menos todos. Eso, cuando yo empecé a transitar el mundo de derechos humanos y a aprender, digamos, los mecanismos desde mi carrera y desde mi vivencia familiar junto a la familia, fue surgiendo en mí esta pregunta de cómo acercarse a algo que te daba tanto miedo y cómo poder de alguna manera transformar o contribuir a que todos los ciudadanos vivamos mejor, que creo que de eso se tratan las luchas cuando uno se interesa en la democracia y cree en la democracia como un sistema que nos va a permitir vivir un poco mejor de lo que vivieron nuestros padres o de lo que hoy vivimos nosotros actualmente. Y ahí la pregunta... Permíteme un segundo, Sí. ahí cuando hablamos de democracia tenemos que hacer un paréntesis, porque la democracia existe como término, como palabra, pero que termina convirtiéndose en un formalismo lo que está por afuera. En el fondo creo que hay muchas estructuras que perduran y que no tienen nada que ver con la democracia. Es cierto, la democracia tiene que ver también con convicciones y con estructuras mentales que chupamos desde la cuna. Y la verdad que los salteños y los argentinos muy poco hemos chupado desde la cuna la democracia. Creo que después de 25, 26 años recién estamos empezando a poder pensar otra alternativa. Y en esa alternativa yo me hice la pregunta si los policías son sujetos de derechos humanos y si son ciudadanos también o pierden esa especificidad de ser ciudadanos cuando se transforman en policías. Y yo tenía como dos opciones de mirar la policía, o mirarlos como los terribles policías de los 70, o mirarlos como los nuevos policías que están en una institución que les produce mucho sufrimiento por ser policías, ¿sí? Y que para mantener el orden implica desmembrarlos prácticamente en su condición de ciudadanos. Y esto es el camino que yo elegí, pensar la policía desde ese lugar y comprometerme con la institución policial para tratar de producir cambios al interior. Y esto creo que me está llevando gran parte de este último par de años, de mi trabajo, de mi pensamiento. Y lo más importante en este momento, lo que estoy sintetizando es que si la sociedad, el común de la gente, no se compromete en mirar cómo vive un policía, en mirar qué es lo que pasa con las políticas públicas de seguridad, pero de verdad metiéndose más al terreno de la policía, y la policía, digamos, desde sus cúpulas, tratar de abrir la institución a que la gente sepa un poco más cómo vive un policía, entonces vamos a estar en graves problemas, porque si no se hace esto terminamos, digamos, mirando la policía como un gran bloque homogéneo donde no habría luchas o incomodidades de sus propios miembros al interior y solamente exigiendo más policía, más mano dura como un mecanismo para paliar lo que se produce también con políticas de Estado mal llevadas a cabo, ¿no?
Estoy pensando en cómo se gestiona el dolor que produce la falta de trabajo, el dolor que produce las consecuencias de esa falta de trabajo en la droga, en la inseguridad en la que vivimos cotidianamente, en los robos. Y es cierto que la policía tiene grupos que no tienen absolutamente nada de democráticos y que tienen la convicción de que está bien, digamos, el uso de la fuerza sin ninguna medida, pero también hay policías jóvenes muy bien instruidos que están pensando en otra institución. Y esas pujas al interior de la policía hoy por hoy hay que mirarlas, hay que entenderlas y hay que pensar fundamentalmente en que los policías, aunque han transformado su cuerpo, su mentalidad de ciudadanos para ser policías, no por eso pierden la categoría de ciudadanos. Yo cuando hablo con muchos grupos policías, lo primero que trato de detectar es si se sienten sujetos de derechos o no. Y en su gran mayoría no se sienten sujetos de derechos porque creen estar casi por fuera del Estado como para cuidar los derechos humanos de esos ciudadanos que estarían en el Estado.